Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Buenas tardes o buenas noches a todos. Actualmente estamos silenciados, esto lo estamos diciendo para los que nos siguen por internet, a la espera de que empecemos la conferencia, que será en breves minutos. Bueno, pues muy buenas tardes, queridos amigos. Es una alegría recomenzar nuestros encuentros. Este es el quinto, ¿eh? Y hemos pasado un par de años casi sin estar en este aula o en la de enfrente. Y es una gran alegría ver todos los que estáis aquí en el aula y todos los que estén, que por ahora lo desconocemos, a través de la conexión que ha preparado el equipo informático del Colegio de Médicos, que desde aquí se lo agradezco tanto al director general, a la junta directiva, director general de docencia, y al equipo informático y José Antonio, que lo ha preparado siempre con mucho cariño y con mucho desviviéndose por el tema. Estos encuentros empezaron, como digo, hace 5 años como consecuencia de la inquietud que teníamos en la SAN, en la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, y la proyección en la Facultad de Psicología con Javier Cano, que está allí al final y que tenía pues también unos cursos de doctorado y gente inquieta al respecto. Y también al mismo tiempo con Paco Rodríguez Val, que entonces daba filosofía de la ciencia, cosa que a mí me sorprendió. Nos conocemos desde hace 30 o 40 años, eh, pero eh, eh, pero no nos veíamos y nos encontramos un día que es donde más veces le he visto con su mujer haciendo deporte, por ahí por los alrededores de Sevilla. Y ahí quedamos en si hacíamos algo. Él dio la primera conferencia sobre un libro suyo, que era El origen del hombre, en el Hotel Al-Ándalus, y de allí pasamos aquí y en la Facultad de Filosofía y Psicología hemos hecho algunas sesiones. Bueno, pues han tenido mucho éxito. Han venido muchísima gente, ha sido de una gran altura, nos hemos aprendido mucho, hemos intimado mucho, hemos discutido y debatido mucho. Y este año estábamos en el aire en qué hacer y por fin decidimos abordar este tema de la educación sentimental en la pospandemia, por iniciativa del profesor Rodríguez Val. Y cuando estábamos en eso, pues buscando los primeros conferenciantes, me llama Julio Velázquez y me dice: Manolo, a mí me gustaría, tengo algunos temas y algún tema en concreto que me gustaría exponerlo en la sociedad. Yo digo: no, tú eres un mal hijo de la Sociedad Andaluza de Psicosomática, eres un travieso,
y no, no arrimas el hombro suficientemente. ¿Cómo? Me echó una bronca, que es lo que hace cuando no está de acuerdo. Y bueno, y ¿cómo se trata? ¿De qué se trata? Lo comenté con la dirección y enseguida concretamos el día, la fecha que venía bien. Será la única conferencia que no se dé en jueves del plan previsto, porque él no podía. Y Julio, he de agradecerle en público los fundamentos de psicosomática práctica y vivida que puso en mi vida. Yo estaba orientado en este sentido, él llevaba mucha experiencia práctica, serían, si sale pues lo hablaremos, es muy interesante, y él tiene una formación muy plural en psicología y psicosomática, y sobre todo en la práctica. Ha organizado muchos cursos de prevención, de maduración personal, de maduración familiar, etcétera. Tiene un gran currículum y un gran elenco de pacientes, pero ha manejado la MDR, la personalista, la no psicoterapia, y unos cuantos más que me he olvidado el papel donde lo tengo apuntado, el que él me dio, se me ha perdido por el camino. Pero lo que he de decir es que es un hombre de espíritu psicosomático, de espíritu, es médico, médico de la Universidad de Sevilla, y un hombre que siempre está formándose y formando, siempre está o aprendiendo o enseñando, ¿eh? Y seguro que me dejó más cosas, pero con decir que es un buen amigo de ordinario, pues le agradezco mucho que esté ahí entre nosotros. Julio, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Manolo. Como bien has dicho, ¿vale? Yo soy eminentemente un médico práctico y aparte de agradecerte a ti la posibilidad de dar esta conferencia, agradeceros a todos el estar aquí. Pero fundamentalmente la ilusión mía más grande es tener aquí delante a un profesor mío. Él era profesor adjunto cuando yo estudiaba tanto psicología médica en segundo como psiquiatría en quinto, y fue la persona que me salvó de mi primer naufragio por una equivocación seria. Con lo cual, eso no se me olvidará en toda mi vida. Y marcó mi forma de hacer la medicina. Es decir, él atendió a una persona, porque yo se lo pedí, la atendió en una consulta particular suya y me permitió estar sentado al fondo de la consulta y a mí no se me ha olvidado jamás aquellas escenas y aquel desarrollo y aquella psicobiografía y aquella forma de enfocar aquello. A mí me marcó para siempre. Y de hecho yo creo que yo no soy psiquiatra porque José Manuel se fue a Cádiz, sino yo posiblemente con José Manuel yo no me entendía con el profesor que sustituyó al catedrático que teníamos y entonces pues, desistí. Pero yo quiero agradecerle, para mí es un gran honor porque te quiero muchísimo, José Manuel, porque ya te digo, salvaste mi primer naufragio serio y que me hubiese causado mucho más estrés que de lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Para empezar, me gustaría saber quién es médico, quién es psicólogo. ¿Cuántos médicos hay aquí? Médicos, uno, dos. Perfecto. ¿Y psicólogos? Dos, nada más. Perfecto, muy bien. Vale. Bueno, yo soy un transgresor, ¿vale? Yo siempre tengo el defecto de que me gusta observar mi cabeza. Y mi cabeza hace una cosa que es pensar. Yo aprendí con un cirujano, yo soy hijo de un veterinario, y yo me preguntaba la diferencia que había entre los animales que a mí me encantaba tratar con mi padre y los que yo había decidido tratar en el hospital. Y en quinto de facultad, en quinto precisamente, fui a casa de mi abuela, una de las veces que fui a casa de mi abuela vivía en Dos Hermanas, y me encontré encima de la mesa de camilla una cassette que ponía Aprende a relajarte y conoce el poder creador de tu pensamiento. Doctor Ángel Miguel Escudero Juan. A mí en quinto de facultad no me había hablado nadie de relajación ni de poder del pensamiento. Me habían hablado de los trastornos del pensamiento, pero no del poder del pensamiento. Oye, abuela, ¿esto de quién es? De tu tío Pepe. Mi tío Pepe era un hombre que se dedicaba a los negocios y que, bueno, pues era el tío raro de la familia. Y entonces yo le dije, mira, dile al tío Pepe que no se preocupe, que en 3 días yo le devuelvo esto.
pero necesito escuchar esto. Y me lo llevé a la residencia universitaria donde vivía. Cuando llegué a la residencia universitaria donde vivía y lo puse en un cassette, sale un señor diciendo que es médico, cirujano y que opera a sus pacientes con anestesia psicológica, que no utiliza anestesia química. Año 78. Yo me acuerdo que lo primero que pensé fue, joder, Franco se ha muerto hace 3 años. Y este señor, ¿por qué no está en la cárcel? Porque no se puede ser médico y decir mentiras. Pero mi sorpresa fue que cuando llegué al comedor por la noche y le comenté el tema a los 6 que nos estábamos comiendo, me dicen, oye, arriba en la biblioteca tienes 2 libros de ese fulano. Joder, me voy a la biblioteca de la residencia y efectivamente 2 libros, La voluntad vence al dolor y El poder del pensamiento. Ese fue mi primer contacto con psicosomática, aparte de que en tercero de medicina nos daban una clase que era un internista, que era el famoso médico de los toreros, Rafael Ríos Moza, ¿vale? Pero nos daba 3 temas de psicosomática clásica, y que si la úlcera, el asma, eso era lo que sabíamos en psicosomática. Cuando terminé la carrera, como no me gustaba la línea que estaba tomando la psiquiatría, que era demasiado bioquímica para mí, la veía don José, pues entonces yo decidí que no me orientaba hacia eso. Y entonces, bueno, yo quiero ser médico de pueblo y me fui a un pueblo. Pero cuando vi lo que era atender en la seguridad social en un pueblo, eso no se parecía a nada a la consulta que yo quería hacer. Y entonces dije, Dios, tengo un problema. Y entonces conocí a un cura que era el párroco de Mairena del Alcor, que además de cura era psicólogo. Y era un erudito. O sea, Enrique López Guerrero era un auténtico erudito. Y Enrique López Guerrero fue el primero que, aparte de conocer a Ángel Escudero, el cirujano con el que yo aprendí la técnica de la anestesia psicológica y aprendí a utilizar el poder del pensamiento, que es lo más sencillo del mundo, pues, aparte de eso, Enrique fue el primero que me dijo, Julio, lo que tú estás buscando se llama medicina psicosomática. Y hay un médico en España que se llama Juan Ros Caraballo. Y es el padre de la medicina psicosomática en España. Estamos hablando del año 81, principios del 81. Yo me compré los libros de Juan Ros Caraballo, que eran unos tochos. Yo siempre me pregunté cómo don Juan, en aquellos entonces que se escribía con máquina, tenía tiempo de ver pacientes y de escribir aquellos tochos. Eso me lo pregunté siempre. Se lo pregunté un día al final de su vida y me dijo que no dormía prácticamente. Entonces, ahí empezó mi contacto con psicosomática, pero yo he sido fundamentalmente un psicosomático práctico. Y por eso me enfado algunas veces con Manolo cuando me dice, ¿vale?, que es que yo soy un hijo malo de la sociedad, pero es que yo creo que la medicina psicosomática tiene mucho de psiquiatría y mucho de resistencia y contrarresistencia, de transferencia y contratransferencia. Y yo no veo eso aquí en la sociedad. Y entonces a mí la teoría, como yo digo, a mí me enseñó, mi profesor de medicina interna decía que él no venía allí para explicarnos lo que podíamos estudiar en un libro, sino que venía allí para contarnos casos que no los podíamos encontrar en un libro. Y entonces esa es la razón de que yo no participo más en estas reuniones. Lo digo así públicamente. Me lo llevas diciendo 30 años. ¿Vale? Y yo soy muy congruente conmigo mismo, porque digo que cuando me muera, el único con el que voy a estar es conmigo mismo y tengo que estar en paz conmigo mismo. Y entonces yo, como yo digo, me hablo a mí mismo. Entonces decía que como tengo el vicio de pensar, pues pienso. O observo los contenidos, porque me enseñó, el cirujano este de Valencia me enseñó que no todos los pensamientos son nuestros. La cabeza, el pensamiento, es una frecuencia que se emite y se recibe, ¿vale? Y a veces, bueno, no es fácil distinguir. Lo cierto, la verdad, es que yo me he dedicado toda mi vida a atender pacientes y yo siempre he dicho que me pagan por aliviarlos en el menor tiempo posible. Siempre he buscado técnicas lo más eficientes posibles, aunque no estuviesen académicamente bien vistas. Porque yo digo que a mí el paciente no me paga porque le muestre un título de doctor honoris causa. Me paga porque le alivie su sufrimiento o se lo quite, según el caso. Mi vida es muy amplia, yo tengo ya 66 años, he vivido casi de todo. Lo que me trae aquí es un tema que me ha encantado siempre y es: yo no concibo la medicina sin la psicología. De hecho, me parece una verdadera barbaridad cuando ha habido gente que me han dicho, oye, Julio, pero tú eres médico y no eres psicólogo. Y yo digo, si es que los psicólogos no existían cuando yo estaba en medicina, es que no había facultad de psicología, es que eso se creó cuando yo estaba terminando el final. Éramos los médicos los que hacíamos psicología, los que estudiábamos psicología médica. Pero dejamos de hacer eso, dejamos de estudiar
a filósofos y dejamos de estudiar el existencialismo. Y yo siempre he dicho que a mí me llama mucho la atención que en psicología médica nos hablaba mucho de la angustia existencial. Y nadie ha hablado de angustia existencial, pero todo el mundo habla de ansiedad. Y yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Nos da miedo llamar a las cosas por su nombre? Porque la gran angustia que hay detrás de todas las angustias es la angustia existencial. Es decir, como yo les he dicho a los pacientes, yo les he dado cursos a pacientes oncológicos y solía comenzar el curso diciéndoles, todos ustedes son pacientes oncológicos y tienen miedo porque piensan que se pueden morir. Pero ¿alguien me puede garantizar a mí que yo llegue esta noche vivo a mi casa? Yo vivo a 25 kilómetros de Sevilla. ¿Alguien me puede garantizar que yo llegue vivo? ¿Me puede dar un infarto? ¿Puedo tener un accidente de tráfico? ¿Sí? Entonces ustedes están preocupados porque se van a morir por un cáncer en 3 meses, en 6 o en 2 años. ¿Y alguien me puede garantizar a mí que yo no me muera esta noche? El problema no es morirse, señores. El problema es qué estoy haciendo con mi vida hasta que me muero. Ese es para mí el problema. Y así lo defino yo. Y así empezaba ese curso que dirigía a pacientes oncológicos y los pacientes oncológicos me miraban como diciendo, joder, entonces vamos a aprovechar el tiempo que tengamos de vida, que nunca sabemos cuál es. Entonces, como he tratado de entender la vida, porque he cometido errores desde chico, además es que también he hecho formación en empresas, he dado formación a empresas y una de las cosas que le ponía clarísimo a las empresas es, señores, cometer errores es la forma que tenemos de aprender. Lo que pasa es que nadie los cuenta, para desgracia de los demás. Y los médicos menos. Los médicos no contamos nunca un error, más que a un amigo muy íntimo. Pero la forma de aprender es cometer errores. Entonces, no hay más forma de aprender que esa, ¿vale? Y de eso se aprende más que de las cosas que se hacen normalmente bien. Entonces, como he tratado de entender, yo vi que lo psicológico afectaba lo físico. Es decir, yo no podía ver una diabetes sin ver las tensiones que tenía el diabético, pero es que además lo he leído en multitud de libros. Es decir, un diabético en sí se le sube el azúcar cuanto que tiene un estrés muy alto. Es que yo me acuerdo de, no sé, 30 años quizás, que leí un libro de 10 años en la Universidad de Los Ángeles, en California, se llama Principios de autocuración, en los que le pagaron a un periodista que se había curado de 3 enfermedades incurables 10 años por dirigir un equipo médico para que investigara cuáles eran los principios de esas curaciones que no nos explicamos los médicos. Y el estudio estaba totalmente terminado y era totalmente convincente. Y de eso no se habla casi nunca, ni en psicosomática, ni en psiquiatría, ni en nada. Y por lo que yo me he montado otro sistema de trabajo y he unido la psicología, se la aplicaba. Lo que vi hacer a José Manuel en su consulta, una psicobiografía completa, y él me dijo, Julio, te vas a ir. Yo tuve un accidente militar y cuando estaba haciendo rehabilitación, él me dijo que me fuese al policlínico y empezase a hacer historias clínicas. Y aquellos 3 meses que estuve allí me fueron súper útiles, porque aprendí eso. Y cuando yo le aplico una psicobiografía a un paciente, sea oncológico, sea diabético, sea de cualquier tipo, no sabéis lo que se ve. Es tremendo. O sea, en un TAC ya se ven barbaridades, como yo digo, si lo comparamos con las radiografías antiguas. Pero es que en una psicobiografía de un paciente, por lo menos yo lo veo casi todo. Aunque hay una gran parte que, como decía Rolf Carballo, te la oculta y tú tienes que vislumbrarla e indagar después en varias sesiones. Pero a lo que voy, a la psicología le faltaba para mí algo. Y ese algo lo encontré en la espiritualidad. Os estoy hablando en el año 82. El cirujano con el que aprendí a usar el pensamiento para conseguir una anestesia psicológica, que una de las conferencias que di aquí fue una apendicectomía que hicimos aquí en Sevilla, la hizo un cirujano del Hospital de Valme y se hizo sin anestesia química. Ese cirujano, en su libro El poder del pensamiento, decía que el Evangelio llegaría a ser texto básico en las facultades de medicina, porque en ellos se encierran los secretos de cómo curar todas las enfermedades. Yo me compré los Evangelios y me los leí. Y había cosas que me chocaban. Por ejemplo, para curar ciertas enfermedades hace falta más ayuno y más oración. Yo el ayuno lo entendía, porque había leído un libro de un psiquiatra ruso que ponía a la gente 40 días en un hospital, en un ayuno, controlado médicamente. Claro, eso produce un cambio de metabolismo brutal. Pero la oración, ¿a qué se refería Jesús con la oración? ¿Qué tipo de oración me está hablando este señor? Y buscando eso y hablando con muchos curas que conocía,
Una psicóloga amiga mía me dice, mira Julio, viene año 82, viene, perdón, 81, viene a Alcalá de Guadaira un claretiano que se ha formado, es pedagogo y diplomado en psicología, y se ha formado en Alemania con Graf Durkheim, que es un filósofo que se ha formado en el mundo del Zen en Japón. Y va a hablar de la oración, con una técnica oriental, pero con un contenido cristiano. Esta es la mía. Me voy al curso y allí por primera vez me habló Nicolás Caballero, que era muy pedagógico, de lo que era la posibilidad de parar el pensamiento. Yo me acuerdo que cuando aquel señor dijo aquello, yo dije, yo he leído la última revista de investigación y ciencia que ha salido hace un mes y ahí no se habla nada de esto. Pero si eso es posible, el estado en el que uno está es muy diferente al ordinario. Y entonces dije, a practicar. Le compré a Nicolás Caballero 6 libros que tenía entonces. Uno, el título me encantaba, que era Una sociedad de sonámbulos satisfechos. Y Nicolás decía que lo malo no era que estábamos sonámbulos, sino que estábamos satisfechos. Y no quiero contaros el trabajo y la pelea que yo tengo conmigo mismo con el sonambulismo. Yo en la consulta soy presencia al 100%, pero salgo de la consulta y empieza a pasarse la película por la cabeza de la consulta y muchas veces estoy comiendo y me enfado conmigo mismo y le digo a mi mujer, Virginia, ríñeme porque me estoy tragando la comida y no estoy atento a hacerlo despacio y saboreando. Se me olvida, ¿vale? Porque estamos acostumbrados y la sociedad hoy además te dirige a vivir mecánicamente y sonambulantemente. Entonces entendí que había que tratar de parar, no solo de pensar en positivo, como me habían enseñado, sino de parar el pensamiento. Y cuando paras el pensamiento, te descubres en un espacio, que eres tú mismo, y que entonces descubrí una cardióloga francesa que había escrito un libro, se llamaba Conciencia-Energía. La cardióloga se llama Thérèse Bros, y Thérèse Bros lo que había hecho era un señor, amigo suyo, vino y le dijo que en la India él había comprobado que un yogui era capaz de alterar el ritmo cardíaco y prácticamente llegar a la parada cardiorrespiratoria. Claro, ella como buen cardiólogo dijo, eso es imposible. Pero también como buen científico, cosa que hoy brilla por su ausencia, desgraciadamente, por lo menos esa es mi visión, dijo, espérate, si tú que eres muy amigo mío me estás diciendo esto, yo me creo lo que tú dices, voy a pedir una beca a la UNESCO, me voy a coger mis aparatos y me voy a ir a la India. Y cuando Teresa Bros llegó a la India y comprobó, verificó que efectivamente lo que en los libros estudiábamos que no se podía hacer, se podía hacer, ella dijo, los libros no dicen toda la verdad, tenemos que agrandar el mapa, porque los libros siempre son un mapa. Y el mapa no es el territorio es bastante más grande que el mapa. Entonces, ahí me metí de lleno en la espiritualidad. Espiritualidad como conciencia, energía. Es decir, yo estoy aquí hablando con vosotros y yo tengo un cuerpito. Mi cuerpito se hizo con la información genética que mi papá y mi mamá me transmitieron. ¿Correcto? Ese es mi cuerpito. Pero mi cuerpito algún día se morirá. ¿De acuerdo? Y aparte he desarrollado una personalidad. La personalidad se ha hecho con información cultural. Yo pienso en español porque es el idioma que aprendí. Y yo pienso como aprendí a pensar. Y aunque he cambiado muchas formas de pensar, entonces, como yo aprendí a pensar, pues entonces rápidamente lo que tuve que hacer fue pararme y decir, espera, Julio, vamos a ver, ¿qué pasa cuando tú estás en ese estado que se llama de conciencia y simplemente eres una conciencia, no tu personalidad, no hay pensamientos? Y entonces me di cuenta que aquello tenía un poder sobre el paciente tremendo. Es decir, eso que le llaman ahora presencia, solo tu presencia afecta. Tu presencia, tú eres energía. Y ya lo decía Michel Balint, el médico es su principal medicamento. Y de eso nos hemos olvidado. El médico es su principal medicamento. Cuando yo veo a un paciente y me llevo más de 1 hora y media con él y le hago una historia clínica psicobiográfica completa que la mayoría de ellos me dicen, usted sabe de mí más que mi mujer o que mi marido en 1 hora y media. Efectivamente.
Y cuando yo le digo, pues mire usted, vamos a hacer esto, se va a tomar usted unas gotitas de un antidepresivo, se va a tomar usted un ansiolítico en pequeñas dosis y tal. Pero, aparte, tenemos que modificar en su personalidad, que es como un software, tenemos que modificar este área y este, que es donde yo detecto que usted tiene el software anticao. Pero eso es software. Es decir, tenemos cuerpito, personalidad y si yo al ordenador le quitase ahora mismo la corriente eléctrica y le quitase la batería que tiene, ¿podríamos ver lo que yo tengo preparado para ver? Porque le falta energía. Y a mí, si me faltase energía ahora mismo, me convertiría en un cadáver. Mi cuerpito se quedaría aquí durante unos cuantos de días. Pero yo no estaría vivo. Y esa vida que yo estudié en la facultad, que se definía como un conjunto de reacciones físico-químicas en equilibrio constante, dinámico e inestable. Definición de Losada Villasante. Bueno, ¿y qué? ¿Y cómo se come eso? ¿Eso cómo se lo aplica a un paciente? O sea, mire, la vida, cuando uno entra en esos estados en los que no hay pensamiento, ahí, no sé si han visto la película El hombre que conocía el infinito. Si no, se la sugiero a ustedes que la vean a todos. El hombre que conocía el infinito es una película de un chico hindú que no estudió matemáticas, pero que ha sido uno de los matemáticos más grandes que ha habido en la historia del mundo. De hecho, la teoría de las supercuerdas tiene una gran relación con él. ¿Y cómo sabía matemáticas? Le podemos llamar intuición, le podemos llamar revelación. La palabra no es la cosa. Lo cierto y la verdad es que no solo consiste en almacenar información en la cabeza, sino en saber conectar con la información. Porque hoy sabemos que todo es información. ¿Cuántas ondas habrá aquí? ¿De cuántas emisoras? ¿De cuántos wifi? ¿Las vemos? No. ¿Están? Sí. ¿Cómo sintonizamos con ellas? Por nivel de frecuencia. Entonces, ¿con qué frecuencias estamos sintonizando nosotros? Entonces, yo vengo a hablarles de una frecuencia que para mí es de las superiores. El cuerpito es muy denso, tiene frecuencias bajas, la personalidad es menos denso, tiene frecuencias un poquito más altas. Si pienso en positivo, todavía más altas. Si comprendo, todavía más alto. Pero cuando entro en el silencio mental, cuando entro en la presencia, cuando vivo la energía, entonces entro en conciencia, energía o en espiritualidad o en espíritu, y eso tiene un potencial inmenso, incluso médico. Y de eso vengo a hablarles a ustedes, porque resulta que esta locura mía que me llevó por estos caminos, les vuelvo a repetir desde el año 81, hoy la reconoce nada más y nada menos que la Universidad de Harvard. Yo he traído, y les voy a mostrar un poquito, yo he tenido varios maestros en mi vida. El primero, lo tengo aquí delante, José Manuel González Infante. El segundo para mí fue Ángel Escudero, el cirujano que me enseñó a usar correctamente mi pensamiento. Ángel decía que todo el mundo usa el pensamiento, lo que pasa es que todo el mundo lo usa mal. No decía, es que se puede utilizar, no, él decía, no todo el mundo lo utiliza, pero lo utiliza mal. El tercero fue Enrique López Guerrero, el sacerdote este que me enseñó muchísimo. Y luego, como dice mi amigo Manolo, he hecho muchos cursos de muchas cosas, pero yo a eso no le llamo maestro. Eso no ha marcado mi vida. Sí ha marcado mi vida, o marcó mi vida Nicolás Caballero, fue el que me introdujo en lo que se ha llamado psicología transpersonal y antes se llamaba mística. Y hace un año conocí a este médico que están viendo ahí en la pantalla, que se llama Alfredo Besosa. Alfredo se formó en la Universidad de Harvard y les voy a poner a ustedes un trozo de vídeo de él para que le vean en directo. No solo me gustaría que escuchasen lo que dice, sino cómo lo dice, qué les dice su lenguaje no verbal y qué le dice su tono de voz. ¿De acuerdo? Vamos a ello. ¿Tenemos voz? Espérate un momentito, a ver si viene. Bueno, de todas formas, no me va a dar tiempo porque las cosas son como son. Entonces, le dejo ahí congelado, pero les voy a hablar a ustedes del tema que nos ha traído aquí, que es estrés y espiritualidad, según la Universidad de Harvard. Yo tenía previsto dejarles con él
unos 20 minutos porque para mí es todo un gozo verlo y sentirlo. Bien. Él se formó con una persona que, igual que ese matemático que les digo, que en la India sabía matemáticas, le pueden ver en la película está basada en la realidad, se llama El hombre que conocía el infinito. Y Alfredo conoció en Colombia a un señor que se llamaba Gerardo Smelling, y cuando él fue la primera vez a una conferencia de Gerardo, él dijo, ¿qué hago yo aquí? Yo me he equivocado, este señor no tiene pinta de saber lo que dice. Pero cuando Gerardo abrió la boca, él dijo, joder, Dios mío, ni en Harvard ni en ningún sitio me han dicho o me han enseñado todo lo que este señor me está enseñando. Entonces, estuvo mucho tiempo formándose con Gerardo y Gerardo le nombró formador de formadores y él lleva 20 años formando gente en algo que se le llama Escuela de Magia del Amor. Y lo que yo brevemente les voy a explicar, les voy a resumir, es, en la Universidad de Harvard, vamos a buscarlo porque eso, aunque no lo veamos, lo tenemos aquí en una diapositiva. ¿Cómo es? ¿El vídeo ese? No, el vídeo no, es portátil. Sí. La conferencia. Entendido, que no podemos oír lo que hay en el... ¿vale? Bueno, no importa. Fijaros bien en esa diapositiva, ¿vale? No vais a escuchar la voz de Alfredo, pero vais a escuchar la mía. Así es como define el Instituto Mente-Cuerpo de la Universidad de Harvard el estrés. El estrés es la interpretación de un hecho como una agresión para el bienestar físico o psicológico, en donde el individuo considera que su capacidad para responder es inadecuada. Y yo les suelo poner un ejemplo a mis pacientes, que os lo voy a poner a vosotros. Yo le digo a mis pacientes, yo vivo en Las Pajanosas, la autovía de Mérida. Y yo le digo a mis pacientes, imagínate que vienes conmigo y tú vienes conduciendo y te desmayas. ¿Qué va a suceder en mí? Indiscutiblemente yo voy a tensarme. Pero como yo sé conducir y yo soy médico, entonces yo, que estoy viendo que estás desmayado, voy a coger con la mano izquierda el volante, por la derecha voy a buscar el interruptor de los 4 intermitentes para que aquello empiece pli, 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 pli. Como tú estás desmayado, no estás pisando el acelerador, el coche va a ir desacelerándose y yo voy a intentar que se aparque a la derecha cuando se pare. ¿Voy a estar tenso? Sí. Pero del 0 al 10, ¿cuánto? Un 6, un 7. Cuando el coche se pare, me bajaré, te sacaré del coche, te zumbaré en la carretera y te auscultaré y empezaré a hacer cosas. ¿Cierto? ¿Hasta ahí todos? Ya. Pero imaginaros, le digo yo a mi paciente, ahora imagínate que en vez de ir en el coche, vamos en un helicóptero porque tú eres piloto de helicóptero. Y nos pasa exactamente igual. ¿Qué me sucede a mí en el helicóptero? ¿A dónde se me va el estrés? Al 200. ¿Por qué? Porque mi capacidad de responder es inadecuada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Vale? Luego, lo que me causa el estrés es que mi capacidad de responder es inadecuada. Y antes que eso, es una interpretación. Ejemplo. Yo he pertenecido al mundo militar. Imaginaros que me llaman por teléfono y me dicen, oye, Julio, acaba de explotar en el cuartel de la Guardia Civil de aquí de Sevilla una bomba. Hay un tío totalmente destrozado y no sabemos qué más daño hay. ¿Cómo creéis que me siento en ese momento? ¿Ya? Impresionado, cabreado, irritado, preocupado, tenso. ¿Sí? ¡Qué riqueza! A los 3 o 4 o 5 minutos me llaman y me dicen, Julio, afortunadamente, el cabrón que llevaba la bomba encima es el que ha muerto y no hay nadie más herido. ¿Qué hago? Se lo merece. Eso es, cabrón, con perdón de la expresión. ¿Vale? Es decir, ¿me produce el mismo estrés la bomba en un caso que en otro? No.
porque no lo interpreto igual. Luego es la interpretación de un hecho como una agresión para el bienestar físico o psicológico. Cuando yo le pedí a José Manuel que viese a aquella persona, yo estaba sufriendo mi bienestar psicológico ya se estaba empezando a afectar y mi biológico. Yo me empecé a dar cuenta que yo, que en mi vida había sentido ansiedad, había sido muy intranquilo, pero ansiedad no había sentido. Empecé a sentir ansiedad. Y entonces empecé a preocuparme y le pedí ayuda. Pero claro, yo vivía aquella situación como que estaba agrediendo mi bienestar físico-psicológico. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Entonces, el estrés es la interpretación. Y tenemos, Alfredo tiene una palabra que es isca y iscanini. Voy a ver si encuentro la diapositiva. Aquí la tenéis. Que es, ante un hecho, hacemos una interpretación. Y esa interpretación es la que me produce el sentimiento. Y ese sentimiento me lleva a que declare culpable normalmente a alguien y a que emprenda una acción contra ese alguien. ¿Cierto? Esa es la cascada que ordinariamente seguimos, con mayor o menor consciencia, pero esa es la cascada. Se produce el hecho, se produce la interpretación. Es la interpretación la que me lleva al sentimiento. Y Alfredo pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es, si su cuñado, que es argentino, allí en Colombia, mata a una vaca y nos invita a todos a una barbacoa, ¿cómo nos sentimos? Estupendo. El hecho es que se ha matado la vaca, la interpretación es que estamos de festival, estamos celebrando algo, el sentimiento es agradecido y además, como dice Manolo, todos contentos de compartir, no hay ningún culpable y la acción es, pues comemos y bebemos y charlamos. Pero si eso lo hacemos en la India, ¿qué pasa? El hecho es el mismo, hemos matado una vaca, pero ¿cuál es la interpretación? Que la vaca era tu abuela, que se había reencarnado la vaca. La hemos fastidiado. Te puede costar la cárcel y te puede linchar. ¿Sí? Luego el sentimiento no me lo produce el hecho. El sentimiento me lo produce la interpretación que yo hago del hecho. Y la interpretación me la metieron en la personalidad, la cultura en la que tengo. Por eso yo me dedico a cambiarle el software a la gente, dentro de lo que la gente quiere cambiarlo. ¿Hasta ahí claro? Pero es que si seguimos más allá, nos vamos casi al final. Y si encuentro la diapositiva, que me gustaría encontrarla, es ¿cuál es la definición de espiritualidad en la Universidad de Harvard? En la Universidad de Harvard, no. En el budismo, no. En el catolicismo, no. En el mundo musulmán. La espiritualidad es la comprensión de que la vida tiene un propósito y un sentido. Universidad de Harvard. Cuando yo comprendo que la vida tiene un propósito y un sentido, no quiero contar lo que cambia la vida. Si a mí me cambió mi vida ver lo que era hacer una buena psicobiografía y tratar humanamente a un paciente y dar unos buenos consejos, no solo al paciente, sino a su familia, si a mí eso me marcó de por vida, no quiero contar lo que es cuando te empiezas a dar cuenta que esta existencia es una realidad virtual, un simulador en el cual a un piloto, yo tengo un amigo o dos que son pilotos de Iberia. Cuando se van al simulador, ¿qué se les pone? ¿Un aterrizaje fácil? No, se les pone un aterrizaje muy problemático o una tormenta muy problemática. Porque para eso está el simulador, para que ellos aprendan y así no rompen el avión. Entonces, esto que llamamos realidad, y que alguien dijo que si la vida es sueño, y que hay un psicólogo mexicano que se llamaba Jacobo Grinberg Silverbaum, Jacobo Grinberg Silverbaum se preguntaba con 8 años si esto que estamos viendo es real o es como en los sueños, unas imágenes que nos parecen reales pero que no son reales. Y no paró hasta que no demostró en un laboratorio
cómo se crea la realidad en el cerebro. Eso lo tiene en un libro publicado que se llama La creación de la experiencia. Y es fascinante, aunque es algo complicado porque hay hasta conceptos matemáticos de por medio. Pero la realidad es que se disfruta una locura. Y cuando se comprende que la vida es un simulador, que ¿qué te va a poner por delante? Pues aquello a lo que tú le tienes miedo. Porque eso es lo que tienes que superar. Es decir, ¿a qué le tenemos miedo los humanos? A sufrir, a morirnos, a tantas y tantas cosas. Pues Gerardo Smelling, el que fue profesor de Alfredo, el que enseñó a Alfredo más que en la Universidad de Harvard y en todos los grandes gurús que Alfredo se había formado con ellos en Estados Unidos, Gerardo solía preguntarle a dos personas cuando venían a casarse, le decían, Gerardo, nos vamos a casar, ¿nos puedes dar un buen consejo? Y él le decía, ¿puedes decir, Manolo, cuál es el mayor miedo que tú tienes pensando en el embarco que vas a hacer? Y la gente suele decirte, pues, que mi pareja se muera, que me ponga los cuernos, o que tengamos un hijo subnormal. Y Gerardo solía decir, pues eso es lo primero que te va a pasar. La gente decía, ¿me dice usted eso? Porque precisamente eso es lo que tú tienes que superar. Es decir, esto es una escuela a la cual venimos a superarnos. ¿Qué pasaría si yo no hubiese aprendido a andar? ¿Podría compartir con vosotros esta experiencia? ¿Podría disfrutar de sentiros viendo vuestros gestos? ¿Qué pasaría si yo no hubiese aprendido a correr por las escaleras? ¿Podría disfrutar andando? ¿Qué pasaría si no hubiese superado? Yo le digo a mis pacientes, ¿te acuerdas del primer beso que diste en la boca? La mayoría de ellos me dicen, sí. ¿Te transformó la vida? No. Piensa ahora en la peor experiencia que has tenido. Sea una quiebra empresarial, sea una separación matrimonial muy dura, sea una enfermedad brutal. ¿Te transformó la vida? Sí. ¿Sabéis que hay un estudio en Harvard que se le preguntó a los pacientes oncológicos cuánto repetirían la experiencia y qué porcentaje de pacientes oncológicos pensáis vosotros que dijo en aquel estudio, que fue muy largo, que sí repetiría la experiencia? Un 75%. Un 75% de pacientes con cáncer dicen que repetirían. ¿Por qué? Porque cuando tienes un cáncer empiezas a valorar las cosas en su justa medida. ¿Conocen ustedes a alguien que cuando se esté muriendo les diga, por favor, ponme una película de Netflix? O tráigame a la mejor enfermera que quiero disfrutar viendo su cuerpito. Yo en todos mis largos años no lo he conocido. Sin embargo, si les dejan a ustedes que un familiar esté al lado y le acaricie simplemente la mano o se despida de él con cariño, entonces están encantados. ¿Cierto? ¿Qué hace eso? Que sabes que te quedan minutos. Entonces, cuando tú te planteas, y yo aprendí a plantearme eso me lo enseñó un disparo en el mundo militar, que me hizo ver y vivir en primera persona que eso de pensar cuando yo tenga 40 años, uy, si faltaron 2 centímetros para estar muerto. Y aparte, me llevé 1 año y pico con un brazo paralizado y las posibilidades de recuperarlo eran prácticamente nulas, de un 35%. Entonces, aquello me enseñó a decir, espérate, yo quiero trabajar desde por la mañana hasta por la noche. ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Y para atender a mucha gente? ¿Y cuando leo y cuando paseo con una chica? Yo quiero trabajar a mediodía y quiero otro medio para leer y para pasear. ¿Vemos la diferencia? Entonces, cuando tu vida tiene un propósito y te planteas que el propósito que la vida te está enseñando, es decir, el disparo fue una serie de errores de una serie de personas que lo hicieron mal y que lo pagué yo. No voy a quitar la responsabilidad de los que cometieron los errores, pero ¿fue fortuito aquello? Estoy hoy convencido que no hay nada fortuito en la vida.
Absolutamente nada. Hay un libro de Deepak Chopra que se llama Sincrodestino y te explica con física cuántica por qué no existe la casualidad. Y no fue una casualidad que a mí me pegasen aquel tiro. Aquello me enseñó muchísimo. Aquello me transformó gran parte de mi vida. Pero porque le encontré el propósito, porque le encontré el sentido. Y cuando no le encontramos el sentido, entonces puedo hacer toda la meditación que quiera, todo el mindfulness que quiera, toda la oración vocal que quiera, y no voy a tener paz. Voy a tener paz un ratito, pero luego la voy a perder. Solo cuando yo comprendo que yo soy una energía consciente e inteligente, una alma que llamaban antiguamente los cristianos, que he elegido este cuerpito y he formado esta personalidad para tener una serie de experiencias y crecer en sabiduría y en amor. Sabiduría y amor. Dos cosas impresionantes. A mí me llama la atención, y lo digo delante del profesor González Infante, me cabreo mucho, José Manuel, cuando hoy salen coaching a patadas por todos lados. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros llevábamos en la facultad 6 años estudiando y luego las especialidades y no terminábamos nunca de estudiar y no estamos casi nunca seguros de un diagnóstico? Yo a veces te he enviado a ti un paciente para que me confirmes el diagnóstico, porque no me fío de mí mismo en ciertas situaciones. Y ahora aparece un señor y se dice que es coaching, que ha hecho un curso de no sé cuántos meses y te dice lo que tú tienes y cómo resolverlos. Y el colegio médico se queda tan fresco. Y a mí me quieren hacer entrar y me quieren que ponga un teléfono o mi email, que lo tiene el colegio médico archivado. He negado. Y don Manuel dice, hombre, es que Julio es así. Claro que soy así. Oye, es que las incongruencias me parecen brutales. 5 minutos. Vale, pues termino en esos 5 minutos. Entonces, señores, cuando te das cuenta que tú eres una energía, pero no porque te lo dice Julio Velázquez, no, eso tiene que ser experiencial. Yo recuerdo la primera vez que yo tenía 6 o 7 añitos y estaba con un grupo de niños en la plaza del ayuntamiento de mi pueblo y llegó uno y nos dijo, oye, me han dicho los mayores que cuando se besan se meten la lengua en la boca. ¡Qué asco! Nos parece un asco. ¿Cómo pueden hacer esa guarrería? Con 17 años pensáis que aquello era un asco. Un asco delicioso. ¿Vale? ¿Cuál era la diferencia? Que ya lo habíamos experimentado. Entonces, por favor, no se crean nada de lo que les digo. Experimentenlo, búsquenlo, vívanlo. Porque solo la vivencia nos transforma. La teoría, el papel, como dicen en política, lo aguanta todo. Pero solo la práctica, solo la vivencia es transformante. Hubo alguien que dijo, ¿de qué le vale al hombre ganarlo todo en la vida si al final pierde su alma? Pero ¿dónde nos han enseñado a conectar con nuestra alma? ¿Dónde nos han enseñado que nuestra alma, igual que nuestro cuerpo, es un alma de un bebé, o un alma de un niño, o un alma de un adolescente, o un alma de un joven, o un alma de un senior? ¿Dónde nos han enseñado eso? O sea, ¿vosotros creéis que el alma de Pablo Escobar era igual que el alma de Teresa de Calcuta? Yo durante muchos años he pensado que sí, que la diferencia estaba en la personalidad, pero hoy tengo clarísimo que no es en la personalidad. Y si tuviese más tiempo, os lo explicaría. Pero no os lo creáis. No serviría de nada que os lo creáis. Simplemente seríais unos creyentes más en otra creencia distinta. Y eso no transforma. Y eso no sana. Y eso no da paz. Lo que va a dar paz es que comprobéis, que verifiquéis lo que os estoy diciendo. Igual que nos causa tensión a los médicos la primera vez que te pones delante de un paciente, sea para hacer un diagnóstico psiquiátrico o sea para hacer una intervención. Pero cuando has hecho 3.000, ¿te pones nervioso en esa situación? En absoluto, eres un maestro. Pero el magisterio te lo da la experiencia. Entonces, por favor, yo lo único que puedo hacer es, tengo la autorización de Alfredo para decirle a don Manuel Álvarez que cuando él quiera da una conferencia online, porque él vive en Colombia,
y estará encantado de compartir con todos ustedes. Esto es lo más brillante que yo me he encontrado en los 66 años que llevo y con toda la práctica que llevo encima. Yo me encantaría. De hecho, yo todas las semanas tengo 1 hora y media de clase con él. Él tiene una academia que se puede ver online, a la que se puede asistir online, en la que se pueden hacer 16 cursos del tirón y a los 6 meses aparecen otros cuantos más, cosa que se tardan 2 años en hacer. O sea que si queréis formaros, hablad conmigo y yo os doy material sobrado. Pero yo invito a la sociedad de psicosomática a que coja unas nuevas perspectivas, porque las viejas, el vino nuevo no se debe guardar en odres viejos. Siento no tener más tiempo, espero haberles aclarado algo y si quieren indagar, don Manuel tiene mi teléfono, se los da y yo muy amablemente me mandan un WhatsApp: Julio, soy tal, estuve en tu conferencia de tal, me gustaría hablar contigo. Y yo rápidamente te contestaré: pues mira, el domingo o el sábado, que son los días que yo tengo más libres, a tal hora puedo hablar contigo media horita o 45 minutos o lo que sea. ¿Ok? Miles de gracias a todos. Pues Manuel, un placer. Lo último es un libro que yo le he traído de regalo a Manuel. No sabía que José Manuel iba a estar aquí, no lo tenía confirmado, pero a Manuel sí, se lo regalaré también. Es de un señor que yo conozco, Gonzalo Rodríguez Fraile, y se lo voy a regalar a Manolo. Esto es una auténtica joya. Esto está aprobado por la Iglesia Católica, ha costado 6 meses que se apruebe, y aquí hay una integración de todas las corrientes espirituales brutales. Y hay una información brutal de ciencia, filosofía, medicina, psicología y filosofía. Y si hay futuro, va por aquí. Si no, nos vamos a volver. Yo me acuerdo mucho, José Manuel, del concepto de madres esquizofrenógenas, ¿vale? Y yo digo, Dios mío, nos están volviendo locos, porque es que el concepto de madre esquizofrénica, que es la madre que te dice una cosa y hace otra, eso hoy lo vivo todos los días en todos los niveles, incluido el médico. ¿Vale? Así que, por favor, si queremos hacer un mundo mejor, y yo soy de los que he luchado por hacer un mundo mejor, porque este me ha parecido siempre muy cruel, ¿vale? Muy cruel. Entonces, me gustaría, lo que yo puedo hacer es poner ese poquito de arena. Pero, por favor, intentemos ser todos lo más congruentes posible, porque las incongruencias se pagan. Muchísimas gracias. Julio, yo te quiero dar las gracias en nombre de todas las caras que se ven aquí y probablemente allá. Y quería decir que el último libro que ha escrito Luis Chioza, psicosomatólogo de Buenos Aires, se llama Lo que nos hacen las cosas que hacemos. Va muy en esta misma línea, aunque en un nivel más elemental y más de difusión, de divulgación, y yo rectifico y con lo de hoy nos ponemos al día. Has pagado todas las deudas y tienes saldo positivo. Vale. Yo ya llevo tiempo en el cielo viviendo, pero no me importa compartir el cielo con algunos amigos, a los que yo he mandado al purgatorio, incluido a don Manuel. Le he dicho, tú vas a ir al purgatorio, porque no llevas mucho tiempo sin venir a verme, sin hablar conmigo, y todo eso se paga en el purgatorio. Tienes que, no sé, que ir a la fiscalía a ver si se hace mejor. Muy bien. Lo intentaremos. Oye, no, esto es mío. Muchas gracias. Muchas gracias, que creo que hemos aprendido mucho y te lo agradecemos de verdad. Siempre estaré invitado a compartir, pero siempre lo haré como lo he hecho hoy. Yo no puedo dejar de ser yo mismo, porque el día que me muera voy a estar conmigo mismo, solo conmigo mismo. Todos los demás se van a quedar aquí. Por lo tanto, mi congruencia tiene que ser conmigo mismo y mi fidelidad a mí mismo. Y el que le guste y el que no, siempre estoy dispuesto a debatir, y ese era el concepto de transferencia y contratransferencia que nos enriqueció y que creo que era lo que es de verdad psicosomática, no lo que hoy se llama psiquiatría de interenlace. Eso no es psicosomática. Oye, quería avisaros de que Francisco Rodríguez Val tiene un folio donde los que no hayáis recibido invitación de esto podéis apuntaros para que se os mande en el mailing de los socios de la SAM, pues invitación.